Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Estamos hoy con este 27º domingo del tiempo ordinario. Aveñan de Yarañe Erupiveo Uñan de primera lectura, el libro del Génesis, capítulo 2, del 4b al 7a y los versículos 18 al 24. Cuando el Señor Dios hizo el cielo y la tierra, modeló al hombre con arcilla del suelo y dijo: no conviene que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Entonces el Señor Dios, nuestro Dios, modeló con arcilla del suelo a todos los animales del campo y a todos los pájaros del cielo, y los presentó al hombre para ver qué nombre les pondría, porque cada ser viviente debía tener el nombre que le pusiera el hombre. El hombre le puso un nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales del campo, pero entre ellos no encontró la ayuda adecuada. Y bueno, queridos amigos, Génesis, el inicio de la comunidad como tal. Porque si es el inicio de la comunidad, tenemos que mirar cuál es la fuente y el origen. No está bien que el hombre esté solo, es decir, la humanidad. Entonces sino que todos, como dice el Papa Francisco, también somos como ese puntito dentro de esta gran creación, dentro de este gran universo. Y cada uno de nosotros tiene una misión y una función muy importante dentro de esto. Así es que, queridos amigos, esto es para nosotros y para todos esencial y fundamental. Por eso nos hace relacionarnos entre nosotros como hermanos para que podamos ayudarnos. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.